Una estatua, muy bien. Buenas tardes, César Abel. Y si se añade un poquito más, creo que se usaban como eh, protectores o como, ajá, Bueno, así como el mensaje dice, guardianes, eso. ya, César, ya. Como guardianes de piedra, dice, como lo eran los leones, algo así. Pero que están haciendo en una iglesia. Entendiendo que en la iglesia, pues las cosas son divinas, ¿verdad? Son ángeles. Eso es lo que habita en una iglesia conceptualmente. Se había dicho, pero, o las imágenes de santos, Cristo, vírgenes, pero ¿qué hacen los monstruos ahí? Bueno, para ir avanzando por cuestión del tiempo, resulta primero lo que vamos a desaprender es que las gárgolas son monstruos. Eso es lo primero, a desaprender. Las gárgolas no son monstruos. Las gárgolas son tubos por los que sale agua de un edificio. Entonces ustedes ven en las casas acá que hay algún tubo, está el canal de agua, y luego hay un tubo que tira agua hacia la calle, pues ese tubo que tira el agua hacia la calle se llama gárgola. Esa es una gárgola. Entonces las gárgolas, estrictamente hablando, son los dispositivos que se utilizan en los edificios para que el agua no se acumule y salga. En el caso de las principalmente iglesias góticas que eran muy grandes, entonces hay una cantidad grande de agua también que se acumulaba. Entonces esa agua había que sacarla lo más rápido posible de la estructura para que no la degradara y terminara cayéndose. Entonces, como el tubo eran largos en algunas ocasiones y caían en vertical y luego tenían una curva que es la que hacía que el agua saliera, perdón, hacia fuera del edificio, hacía un sonido como si fuera como que fueran gárgaras, como si alguien está haciendo gárgaras. Entonces de ahí fue que se le puso el término, como dice Cali, como un desagüe con estilo correcto. En francés, el término era gargouiller, porque gargouiller era como hacer gárgaras, o sea, hacer gárgaras, ese es el término. Entonces, eso luego se latinizó, el gargarizo, y con el tiempo pues terminó dándosele el término de gárgola como tal. Esa es una gárgola, miren, esa que ven ahí justamente. Esa es una gárgola, es un tubo que saca el agua del edificio para que no se acumule dentro de él. O sea, esa es una gárgola en el estricto sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Pues que en medio de la creatividad de la gente de la época, de los artesanos de la época y también pues la precisión ideológica de la misma iglesia, entonces decidieron colocar imágenes, formas que generaran una relación entre ese sonido como de gárgolas, como de un rugido quizás, con monstruos. Y entonces es donde aparecen estos seres extraordinarios que se colocan sobre los tubos, o sea, sobre los tubos. Y de esa manera, por ejemplo, en esta que ven acá, el agua saldría por la boca, como si estuviera vomitando agua. Entonces, pero básicamente el principio es el mismo. Ahora, ¿de dónde viene la idea de que son monstruos estos y que están ahí? Y como bien decían al inicio, que están, ¿cómo se dice? Están dando protección a la iglesia. Eso es parte de la hagiografía de ¿se llama? San Jorge. San Jorge, ¿se acuerdan? San Jorge, creo que les mencioné San Jorge y el dragón. ¿Alguien recuerda? San Jorge y el dragón. Resulta que San Jorge fue un obispo allá por el siglo II después de Cristo. Fue martirizado y bueno, está toda la historia de él. Pero en la edad, finales de la Edad Media, se asoció a él con un personaje, como un caballero, como si fuera un caballero templario, por ejemplo, un caballero cruzado, eh,
con todo el atavío militar, con lanzas, con espada, que fue a rescatar a una princesa que estaba prisionera en un castillo que era custodiada por un dragón. Esa es como la gente convirtió la historia de San Jorge en un mito, en una leyenda. Pero esa leyenda caló dentro de la misma iglesia. Según el relato, así haciéndoselo breve, era como que San Jorge llegó a un pueblo, vio que la gente temía a un dragón que periódicamente había que mandarle jóvenes, doncellas, para que se alimentara de ellos. Y pues él fue a rescatar a la doncella que era la hija del rey. Entonces, pues que según el mito, así lo más sencillo, nada que ver con todo lo extraordinario, es que llega y encuentra al dragón y luego le hace la señal de la cruz al dragón, o sea, los antiguos, como se dice, y el dragón cae como en un sueño, como aletargado. Así es como él lo encadena y luego rescata a la princesa, a la doncella, y luego se lleva amarrado con cadenas al dragón y lo coloca en la entrada de la ciudad y lo obliga a que defienda la ciudad de cualquier enemigo que llegara. Entonces esclavizó al dragón en la entrada, como un portal en la entrada del pueblo. Con el tiempo la leyenda se fue modificando y el dragón ya no protegía la ciudad, sino que protegía la iglesia. Y entonces de ahí viene la idea de colocar a estos seres, que ya no son solamente dragones, sino que son monstruos grotescos, como eh, ¿cómo se llama? Todo ese montón de bestiario, se llama ese el término, bestiario medieval que existió, seres extraordinarios, monstruosos, grotescos, algunas figuras humanas también en posiciones así un poco extrañas, como por ejemplo orinando y que el agua salía pues como si fuese el orín, todo eso en la parte externa. Eso le ayudaba ideológicamente a los cargos eclesiásticos, o sea, a la gente de la iglesia, para decir que afuera de la iglesia está el mal, están las cosas que son feas, espantosas, peligrosas, grotescas, todo eso está afuera de la iglesia. Acuérdense que cuando entramos a la iglesia lo que vemos es color, es brillo, es luz. Entonces, son las dos dimensiones de la realidad que mostraba la iglesia. El mundo caótico, donde el mal está presente, y el espacio de la divinidad, donde encontramos la paz, la tranquilidad y la protección. O sea, es una manera ideológica de marcar dos espacios. Uno donde se contiene completamente el dominio y otro donde estamos bajo la influencia de seres del mal. Y eso vemos por acá. No todas las esculturas que están en las iglesias góticas son gárgolas. ¿Por qué? Porque no todas son tubos por los que sale agua. Vean, esta de acá es una gárgola. Esta es una gárgola porque sale agua. Esta seguro que es una gárgola, tiene la boca abierta, debe haber un tubo ahí adentro. Igual estas que observan acá. Esta es probable que sea una gárgola también, porque está en una posición como si estuviera orinando. Entonces probablemente también es una gárgola. Estas no son gárgolas. Estos simplemente son monstruos. ¿Ven? Un águila monstruosa, otro ser que parece un sacado de un lugar de lo que en la actualidad ya para esta época le dicen infierno. Ven que tiene como llamas acá abajo y está como a punto de saltar. Esas no son gárgolas. ¿Por qué? Porque no tienen la posición para que el agua salga. O sea, aquí tuvieran un tubo, significa que el agua tendría que subir de nivel para llegar a la boca y luego rebalsar. Eso no es funcional en una iglesia gótica, porque puede hacer que se acumule el agua y la estructura se debilita. Entonces, estos no son gárgolas. Estas es más seguro que sean gárgolas, porque tiran agua. Entonces, ahí tenemos ya claridad sobre eso. ¿Alguna duda? Ven, Diego esa que está transcribiendo. Diga, Mónica. Y el mito de que, bueno, que en algunos textos o en algunas leyendas cobraban vida, surgió de algún, no sé, escrito histórico o solo es fantasía creado por escritores.
Es fantasía que probablemente tenía su origen o tiene su origen en los relatos mismos de la iglesia, porque esto que ven ahí también es control social. O sea, si yo les digo a ustedes que estos que estén en la iglesia en la noche se convierten en seres reales y salen a devorar o a maltratar, a no sé, a robarse, a desaparecer a todos aquellos que anden cerca de la medianoche en la calle, ustedes saldrían, ya que se lo piensan. Es lo mismo que los mitos en nuestra realidad, en nuestro país. Los mitos son control social. La ciguanaba es una leyenda que sirve para controlar socialmente a los hombres que son infieles. ¿Por qué? Porque se aparecen los contextos en donde hay infidelidades, el río, la oscuridad, la noche, los hombres que trasnochan, los hombres que son novios, como dicen en el campo. Entonces, es control social. En los 80 eran los camioneros. Bueno, los camioneros hay toda una historia alrededor de ellos, ¿verdad? Pero en los 80 apareció la idea de la descarnada, una mujer que pedía raid a los traileros y cuando ellos la subían, luego de ir platicando con ella, de repente ya se le comenzaba a caer la carne del cuerpo. Entonces eso era para que no subieran a nadie a los trailers. Entonces estas historias, como esa que les acabo de relatar, es control social. Entonces seguramente de ahí viene la idea de que se transforman, que cobran vida y que van a perseguir a la gente. Dice Cali, dice, sí veo, dice que el de la esquina inferior izquierda, sí corro, dice, bueno, sería este de izquierda es este, derecha es este. Mercury dice, el jorobado de Notre Dame. Bueno, el jorobado de Notre Dame aparece. Luego acuérdense que Disney modifica un montón las cosas, ¿verdad? Entonces ya estos se vuelven hasta simpáticos. Habían series que se llamaban gárgolas, de hecho. Entonces la gente dice, vi una gárgola cuando se refieren a un monstruo, que es una mezcla de varios animales, por ejemplo, de varios seres. Pero no necesariamente es real. O sea, son, como les digo, son historias que servían para controlar socialmente a la gente. Es para que la gente no salga en las noches, que tenga miedo de andar en las noches. Para eso servían las gárgolas. Pero acuérdense, gárgola, estrictamente, arquitectónicamente hablando, es un tubo a través del cual sale agua. No hay nada más ahí alrededor de eso. Permítanme, me descarga esto. No sé si hay otra pregunta o comentario. No. Bueno, avanzamos. Bien, en cuanto a escultura, cuando llegamos ya a la parte más tardía del gótico, nos vamos a encontrar con imágenes ya mucho más complejas, técnicamente hablando y anatómicamente hablando. Entonces, esta, por ejemplo, esta es una pila baptismal en un claustro, o un monasterio de la Cartuja, ese es un monasterio cartujo. Entonces, en esta encontramos diferentes se llaman profetas que están esculpidos en la piedra. Este es Moisés, este de acá es Moisés. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué tiene Moisés en la frente? A ver, a ver. Son cuernos, ¿no? Veo como cuernos, Lick. Sí, son cuernos. ¿Y por qué tiene, por qué tendrá Moisés cuernos? Era malo. Se convirtió al mal, se hizo al lado oscuro. ¿Por qué tendría cuernos Moisés? ¿Idea? No, pues es porque Moisés no tenía cuernos, él nunca tuvo cuernos. Pero aquí vamos otra vez a las interpretaciones que se hacen de los textos. El término es cornuta, cornutas. Una letra hace que el significado sea diferente. El texto lo que dice es que de la cabeza de Moisés, cuando bajó del monte sagrado, salían rayos de luz, como si fueran cornutas, o sea, cuernos de luz que salían de su cabeza. Entonces los artistas lo que hicieron fue hacerle dos cuernos, que simbolizan básicamente la luz que emana de la cabeza.
pero se ven como si fueran cuernos. Así lo van a encontrar en diversas esculturas principalmente, porque en pinturas sí aparecen como cuernos, pero parece luz que sale de la frente. Entonces vamos a encontrar por ahí, más adelante les voy a mostrar otro ejemplo de otro Moisés que tiene cuernos. Se le ven bien, dice, es para un poco más de estética. No, realmente es símbolo, no es solo por la parte estética. Pero bien, ¿qué más decir de la parte escultórica? Que pues las esculturas se ordenaron dentro de los edificios, dentro de las iglesias, siguiendo un orden, y ese orden lo vamos a encontrar en los que se llaman retablos. El retablo es como una transformación del antecedente bizantino, que son los iconostasios. Si ustedes recuerdan, el iconostasio era esta pared frente al altar donde se colocaban los iconos, o sea, las imágenes de los santos. Entonces, ese sería el antecedente. Pero en las iglesias occidentales, que es la que estamos viendo acá, de rito latino, entonces esa tabla, esa pared, se va atrás del altar, ya no enfrente, sino atrás. Y al colocarse atrás del altar, entonces se ordenan, sigue un ordenamiento para que se vea eso tanto estético como también lleve una manera de leerlo. Entonces ustedes van a aprenderse o deben aprenderse esa estructura. Esta es la estructura sencilla, esta que ven acá. Si se fijan, la parte inferior es diferente, son cuadrados más simétricos. Tiene una parte también que es decorativa acá, entonces eso está representado aquí. La parte inferior se llama sotabanco y la siguiente se llama banco. También le llaman predela, pero digamos banco es lo más común que se le llame a esta zona. Cada uno de los cuadros que aparecen ahí, cada segmento se llama casa. Cada una es una casa. Entonces ven estas imágenes, cada una es una casa, así se le llama. Luego, si lo vemos sobre la horizontal, en términos horizontales, esto que ven acá está dividido a la mitad y aquí tenemos otro segmento. Cada uno de estos segmentos se llaman pisos. Entonces, este tiene, arriba de las casas, tiene 2 pisos. ¿Este cuántos tendrá? Este sería el sotabanco, el banco, y luego tenemos 1, 2, 3, 4. Este tiene 4 pisos. Eso es sobre el horizontal. Sobre la vertical o en la vertical, aquí tenemos un segmento ancho y uno angosto. Uno ancho, uno angosto, uno ancho. O sea, 3 anchos y 2 angostos. Los anchos se llaman calles. La del centro es la calle central y las de los lados, las calles laterales. Aquí tenemos igual. Esta sería la calle central, de arriba hacia abajo, calle central. Y estas son calles laterales. Esta de acá. En medio, les decía, de las calles tenemos un espacio más angosto. Puede ser escultórico, puede ser pictórico, puede ser arquitectónico ese segmento. A eso se le llama entrecalle, porque está en medio de 2 calles. Así de fácil, este es entrecalle. Entonces, estos segmentos de acá se llaman entrecalles. Y luego la parte más alta, que sería esta, ese es un frontón, se llama, como un frontón griego. Esta parte alta se llama ático. Y luego el margen que está alrededor se llama guardapolvo. Es esto que ven aquí, el guardapolvo. Entonces ven, esa es como la parte sencilla, ¿verdad? Solamente se los divido en 2 pisos, 3 calles. Pero esos se vuelven muy complejos y llevan un orden. Ese orden se llama programa iconográfico. Se lo voy a escribir acá para que lo apunten. Programa iconográfico. Ahí está. ¿Qué es un programa iconográfico? Es una historia que se cuenta a través de este retablo. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes cuando estén frente a un retablo? Primero, identificar cuáles son las escenas que aparecen ahí.
Vean, no se puede leer si ustedes no conocen acerca de pasajes bíblicos, especialmente del Nuevo Testamento, porque la mayoría son alrededor del Nuevo Testamento. Si ustedes no conocen, no se pueden decir, digo, si no conocen la historia de Jesús, por ejemplo, la historia de María, entonces no van a encontrarle orden a eso que ven acá. Pero todo esto tiene un ordenamiento. Por ejemplo, aquí tenemos esta de acá. Yo sé que casi no se alcanza a ver, ¿verdad? Yo, por caso, porque lo conozco. Pero esa es la visitación. No, perdón, la anunciación. El arcángel Gabriel le anuncia a María que va a concebir un hijo. El Espíritu Santo bañando a María con un haz de luz. Ese sería el número 1. Luego, en la otra calle lateral, tenemos la natividad de Jesús. Jesús ha nacido. Luego, hacia ese otro lado tenemos la presentación. Es cuando presentan a Jesús en el templo. Y está el sabio Simeón ahí, que es el que le dice a María, a ti una daga te atravesará el corazón. Ese sería acá. En el otro piso, a este lado, tenemos el bautizo de Jesús. En este otro tenemos la oración en el huerto. En este otro tenemos el descendimiento. Acá tenemos la crucifixión. Luego tenemos acá la resurrección y aquí tenemos el Pentecostés. Entonces, si yo les hiciera el desglose de cómo lo vamos a leer, entonces yo les digo, miren, vamos a iniciar acá, luego les voy a mostrar un poco más de cerca. Comenzamos aquí, este sería 1, 2, 3, 4, permítanme, 5, 6, no, me está quedando un poco mal la línea, vamos a descartar y vamos a reiniciar otra vez. Sería 1. Miren que sí, será que se volvió a... Tengo ese problema desde la semana pasada, que me da un fallo el programa. Vamos a volver a descartar. No sé si están viendo la pantalla, sí, ¿verdad? Siempre. A mí se me congela. Bien, este sería 1, les dije. Entonces, 1, 2, 3, 4. Luego tenemos 5. Luego tendríamos 6, que es la crucifixión. Luego tenemos 7, que es el descendimiento. Luego tenemos la resurrección. Y después tenemos el Pentecostés. Entonces, este sería el orden de lectura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así tenemos que leerlo. Entonces, eso se llaman programas iconográficos. O sea, si ustedes alguna vez han visto estos retablos y han visto un montón de imágenes ahí, pues ahora tendrían que aprender a leerlo o tendrían que saber leerlo, porque las calles nos están diciendo el orden de una historia y nos dice también a quién está dedicado el retablo. En este caso, el retablo está dedicado a Jesús, porque nos muestra una línea de tiempo. En términos de ustedes, de nuevas generaciones, el story time de Jesús, desde el nacimiento hasta que el Espíritu Santo llega a los apóstoles y a María. Entonces, eso es lo que muestra acá. Entonces, quizás ese dicho es un lenguaje que ustedes me comprendan más fácil. Es el story time de cualquiera de los personajes. Draft My Life dice para hacerlo más de 2014. Bueno, si me entienden y le entienden, está bien. Entonces, así es como se hace esto. Vean, este otro es más sencillo todavía. Este solo tiene casas, sí tiene casas, no tiene el sotabanco, solo tiene banco y las casas acá nada más. Estas solo tiene en la parte inferior un par de obispos, de este lado tiene a José y María, de este lado tiene a Cristo resucitado, pero en la calle principal
hay una hornacina, se llama esto, y aquí no aparece una imagen. Probablemente era una imagen de María la que estaba ahí, pero solo las imágenes de las calles nos muestra primero acá ya vamos a cerca. Esta nos muestra acá Jesús perdido en el templo, aquí arriba, aquí arriba. Aquí nos muestra la asunción de María. Aquí nos muestra la ascensión del Señor. Y aquí nos muestra el Pentecostés. Entonces, si pudiéramos poner un orden, entonces iríamos, este sería el número 1, y aquí iríamos. ¿Qué sucedió primero? Pues Jesús perdido en el templo. Segundo, la ascensión del Señor. Tercero, perdón, no, aquí estoy dándoles mal el dato. Entonces, lo siguiente que sigue es, ¿alguien tiene encendido el micrófono? ¿Quiere decir algo? Bien, 1, Jesús perdido en el templo. La ascensión, el Pentecostés, la asunción de María y María coronada en el cielo. O sea, el orden sería entonces, a ver, aquí es donde se traba, miren, cada vez que intento hacer ese cambio, no sé qué pasa con el programa. Bien, no voy a tocar mejor esos botones. Sería entonces 1, 2, 3, 4, 5. O sea, no esperemos encontrar el orden de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Eso puede suceder, pero no necesariamente es en ese orden que se leen los retablos. Y así pues hay infinidades de retablos, algunos escultóricos, otros pictóricos también. No sé si hay alguna pregunta sobre esto de los retablos. ¿No? Bueno, si no avanzamos. Bien, sobre la pintura, así rapidito, pues mencionar es que hay una variedad mucho más grande que la que habíamos visto en los estilos anteriores. Tenemos los vitrales, estos se llaman vidrieras también, claristorio, ya ubicado en el espacio de la iglesia, de las catedrales. Los vitrales son los que le aportan color y brillo, luz a las iglesias. Acuérdense que fuera de las gárgolas, que tal vez era lo único que nos recuerde algo monstruoso, todo lo demás en el gótico nos habla de espiritualidad, nos habla de luz, nos habla de color. Dentro de esas imágenes que vemos, que son los vitrales, los rosetones, que son los redondos, por ejemplo, vamos a encontrar una diversidad de imágenes. La vida de los santos, por ejemplo, aquí tenemos San Francisco, imágenes relacionadas al Cordero. Esta es una alegoría de la muerte, es una reina que está bailando al son de la muerte. Eso lo que nos dice es pues, que la muerte va a ser de nosotros lo que ella quiera, llegado el momento. Eso le llaman memento mori también a esto. El memento mori es como recuerda que vas a morir. No significa muerte como tal, sino que recordemos que vamos a morir y por lo tanto debemos tener una vida que pues nos lleve a la salvación según el relato bíblico, ¿verdad? Y luego pues si nos acercamos a ver cada uno de estos elementos vamos a encontrar emblemas heráldicos, o sea, como banderas o escudos, imágenes de la Virgen, de los apóstoles, de Cristo, obispos, símbolos marianos, símbolos de Cristo. Todo eso es lo que está ubicado en los vitrales. Cuando lo vemos desde la parte externa, pues lo que se ve es solamente el material de piedra, por ejemplo, y el vidrio. Pero cuando entramos es cuando descubrimos ese color, ese brillo. Entonces, por eso es que la parte externa de las iglesias representa el mundo, y la parte interna representa la salvación o la espiritualidad. Luego tenemos pintura mural. Los murales que están principalmente en las iglesias, como por ejemplo las de Italia, la región de Italia, tienen menos vitrales y tienen más espacio de pared. Entonces eso lo que hizo fue que el color de los vitrales se sustituyera por murales en las paredes.
Entonces, ¿qué es lo que hay? Bueno, hay testimonio de todo. Es las cruzadas, por ejemplo, como ven por acá. Ahí tenemos soldados cruzados. Aquí tenemos otro que recuerda el anuncio a los pastores. Van a ver esto un poco más de cerca. Aquí tenemos un ángel que aparece en el cielo y les dice a los pastores que están por acá. Uno está tocando un instrumento, otro está cuidando el rebaño de ovejas que están dormidas acá abajo. Acá hay un perro, parece un dragón un poco, es un poco extraño, así medio como reptil, pero este es un perro. Y bueno, es acerca de del anuncio que se le hace a los pastores que ha nacido el rey. Bueno, cuando de la muerte hay un comentario en el chat también. Esta es la capilla Scrovegni. Esto es en Italia, en Padua, si mal no recuerdo. Y esto es de Giotto. Giotto es el primer en esta región que se considera como tal artista. Acuérdense que hasta ahorita solo les había hablado de artesanos, pero también les decía que en el gótico los artesanos comenzaron a transformarse. El juntarse los maestros artesanos a discutir, a prepararse, a conocer más técnicas, les abrió una vida pues mucho más amplia. Y entonces pues, comenzaron a transformarse en cuanto a las pinturas también y a firmar las obras. Entonces, en la capilla Scrovegni lo que tenemos son tanto escenas del Nuevo Testamento como algunas que corresponden a los relatos de los evangelios apócrifos. O sea, no están en los evangelios canónicos. Y ellos dicen, bueno, pero ¿por qué están entonces ahí? Porque los relatos habían sobrevivido la destrucción o el olvido de los evangelios que no se tomaron en cuenta. Y las historias estaban presentes a través de poemas, de canciones o de oraciones. Entonces, de ahí es donde vienen algunas de las que ya les voy a mostrar, que son como, por ejemplo, esta que está por acá, que corresponden a la historia de la Virgen María. Y en el fondo, acá tenemos otro mural donde se habla acerca de las virtudes y que son estas de por acá, y también los pecados, todo lo que nos lleva a la perdición. Es como que les muestran los dos caminos, ¿verdad? El camino de la salvación y el camino de la perdición. Y aparece Jesús en el centro, dentro de una mandorla que está juzgando, y luego los coros celestiales alrededor. Entonces, esta es una pintura bastante compleja. Como les decía, pues hay diferentes ciclos representados ahí, diferentes temas. Estos dos que les muestro acá tienen que ver con la historia de María. Eso no está en los evangelios canónicos. Creo que ya les había mencionado sobre, bueno, en el gótico María es uno de los temas principales. Entonces, las historias alrededor de ella se multiplican. Y es a partir de eso que encontramos que pues sus padres, que son Joaquín y Ana, o San Joaquín y Santa Ana, ellos no podían tener hijos, y entonces en esa época no tener hijos se consideraba un castigo divino, porque tener hijos garantizaba que Dios bendecía el matrimonio y multiplicaba la simiente, ¿verdad? Iban a tener descendencia. Entonces él, siendo sacerdote, no lo dejaron entrar ya al templo, porque su esposa no le daba hijos. Acuérdense que es una cultura patriarcal y entonces le echan la culpa a la esposa. Entonces él se va, sin embargo, sigue colaborando con el templo, ayudándole a la esposa, aunque a la distancia. Es ahí donde el arcángel se les aparece, Gabriel, y le dice a Ana que ella va a concebir un hijo, una hija. Y a Joaquín le dice lo mismo, que regrese a Jerusalén, donde lo espera Ana. Y entonces él regresa y es lo que se muestra en esta primera pintura. Se llama El encuentro en las puertas doradas. Es el beso que se dan Joaquín y Ana a la entrada de Jerusalén. Luego María nace, es una bendición, como lo mencionas en el texto, y ella pues desde pequeña manifiesta su interés de servir en el templo. Y entonces aquí lo siguiente, que es la siguiente imagen, es María, como de 5 años, que está siendo
como recibida en el templo, entregada por sus padres para que sirva en el templo, como una, doncella pues dentro del templo. Según el relato, pues el relato sigue de María, cuando ella le va a venir su primer periodo, entonces es como que van las alarmas, ¿verdad?, de los sacerdotes, porque eso significa que ella es mujer, y según la ley de Moisés, pues ella no puede estar en el templo así, el que debe de casarse. Entonces el sumo sacerdote dice que se case con mi hijo, y ella dice que no quiere casarse, ella quiere servir en el templo. Y entonces pues ahí hacen ver a sus padres, y luego una revelación divina también del sumo sacerdote, para que se elija un esposo, nada más solo por cumplir el requisito de estar casada para estar en el templo. Entonces ahí es donde eligen, va toda la historia alrededor de cómo fue que eligieron a José, que José no quería participar, pero era viudo, era una persona mayor, ya un hombre mayor. María tendría como 12 años, 13 años en aquel momento, según cálculo, pero no es que lo diga el texto. Y bueno, al final es elegido él, que la vara de él, el callado de él, cuando lo levantan, se convierte en un ramo de jazmines. Y esa es la razón por la que en la iconografía de San José aparece un ramo de flores en su brazo. Y bueno, los casan, ella puede seguir en el templo y él pues tiene que cuidarla porque no puede, o sea, no es su esposa de hecho, sino que solamente por el requisito. No quería porque él tenía hijos ya grandes y pues consideraba que eso era complicado que estuvieran en la misma casa. Y bueno, resulta que ustedes saben, ella por obra del Espíritu Santo pues está embarazada, y ahí eso sí lo dice el texto bíblico canónico. Dice que José, al descubrirlo, pensaba dejarla en secreto, o sea, él esperaba irse de escondidas para que no lo castigaran. Luego el relato sigue, y eso se los dejo a ustedes ya para que lo busquen, no les voy a dar spoilers del final, que fue lo que pasó, porque sí hubo consecuencias en el momento, porque pues él tenía que verla cuidado de que no le pasaran el embarazo, ¿verdad? Que no saliera embarazada. Pero pues eso es parte de lo que dicen los evangelios apócrifos, y están en las pinturas. Son relatos que significa que por lo menos el relato oral se mantenía vigente para esta época. Bien, la siguiente imagen, es la estigmatación de San Francisco de Asís. Si ustedes conocen la geografía de San Francisco, pues se dice que él tenía los estigmas de Cristo, o sea, las marcas de las heridas de Cristo en su cuerpo. Y él relató, dentro del relato místico de ese momento, es que Cristo, en la forma de un serafín, se le apareció a él. Y de todas las heridas de Jesús salió un rayo, un haz de luz que llegó hacia la parte del cuerpo que correspondía, por ejemplo, de los pies de Jesús a los pies de San Francisco, de las manos de Jesús a las manos de San Francisco, igual al costado. Entonces, en esta imagen es lo que se ve. Este Cristo tiene 6 alas, es un Cristo seráfico, se llama. Son imágenes extrañas, fíjense, porque pues no es el común en cuanto a la iconografía de Jesús, pero corresponden a uno de los milagros que se relatan alrededor de la vida de San Francisco de Asís. Entonces, bueno, ahí ya me detuve un poco con la parte cronológica de las obras que ven ahí, pero es para que vean que a través del arte pues hay toda una historia que se contaba de los diferentes eventos que acompañan a estos personajes que estamos acostumbrados a verlos pues ya en las imágenes. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ley, dígame. Lick, una pregunta. ¿Cómo hacían los vitrales? Vamos a regresar entonces por acá. Vaya, en cuanto al trabajo del vitral, esos son, digamos, trozos de vidrio. Si el vidrio es transparente, entonces lo que se hacía era colocarle, si se fijan ahí, el color no se ve parejo. Es porque lo que hacía era colocar polvo, óxido en polvo, sobre el vidrio, y luego es como que estén coloreando con polvo, ¿verdad? O sea, lo saturan si quieren que esté más oscuro,
y lo difuminan un poco si quieren que quede más claro. Luego eso se somete a horno y en el horno se funde el vidrio con el pigmento y entonces el vidrio ya está coloreado. Otra de las maneras de hacerlo es que si el vidrio se coloreaba completo mientras se producía el vidrio como tal, luego el trozo de vidrio se alargaba y se adelgazaba si querían que esa zona quedara más clara que la otra. Por ejemplo, bueno, aquí no hay ninguno que se pueda ver exactamente. Estos son pintados. Todo esto es colorio que lleva pintado y luego se sometía a horno. Pero, por ejemplo, si quisieran estos que ven acá, unos son más oscuros que otros. Digamos, los más oscuros son más gruesos, los más claros son más delgados. De esa manera controlaban el tono del color. Pero otra es ya en el pigmentado, que se hacían las mezclas de color en polvo sobre el vidrio, luego se someten a horneo y ahí se fundía el color con el vidrio. Lo demás es ya corte, cortar los trozos, pulirlos y luego irlos armando en una estructura de metal, que es lo que ven acá. Todas esas líneas negras en diferentes puntos alrededor, todos esos son trozos de metal que ayudan a estabilizar la estructura del todo el vitral. Era como un rompecabezas, básicamente, y alguna vez se tenían los colores. Marta dice, pero qué difícil ha de ser ese estilo de vitrinas. Sí, pero fíjense que como todo lo que conocemos, todo depende de la destreza del artesano. Entonces nos puede, bueno, a mí me parece muy complicado, ahora yo no trabajo vidrio, pero quienes ya tienen mucho tiempo trabajando en esto, es seguro que les resulta bastante fácil el hacerlo. Pero es todo un proceso artesanal. Digo artesanal porque eso es lo que produce esto. Aún en la actualidad es un trabajo bastante complejo, el del vidrio coloreado. Bien, ¿alguien más? ¿No? Mi respeto a los artesanos, dice Mayorit. Sí, definitivamente. Todos los procesos artesanales son bien complejos y pues quienes lo hacían, la mayoría no conocemos los nombres, pero pues seguro que en su época fueron muy, muy famosos. Y bueno, y esto con los gremios, habían gremios de artesanos que se movían, digamos, los que hacían los vitrales se movían de ciudad en ciudad ofreciendo sus servicios para poder realizar los vitrales. Hay uno, quizás eso se me escapó mencionarles, hay una de las iglesias, creo que es Chartres, como decimos en español, que el azul que produjeron ahí y con el que pintaron los vitrales es único. No hay en ninguna otra parte de Europa ese azul y todavía pues se discute realmente cómo fue la combinación que hicieron de cobalto, por ejemplo, para conseguir esas tonalidades azules, que fue lo que realmente combinaron para poder hacerlo, porque a la fecha no se ha podido repetir y solo se encuentra en esa iglesia. Por eso dicen el azul Chartres o Chartres. Era algo así como un poco extraño. Bueno, quizás vamos a avanzar. También hay pinturas sobre tabla, como la que ven acá. Estos son como manera de pintura, digamos, como en lienzo, pero el proceso sobre la tabla lleva un resanado en la madera, luego una capa de cola mezclada con un tipo de yeso para generar una superficie suave, luego eso se pulía, se lijaba y ya quedaba una superficie súper lisa, que era donde se trabajaban las pinturas. Entonces tenemos diferentes temas, ¿verdad? Por ejemplo, acá, Camino al Calvario, María como Reina del Cielo, y esta otra María en la que aparece como si fuese una doncella de la monarquía. Miren, María está acá leyendo, hay una doncella, una que está jugando con el niño Jesús acá, hay otra que está sacando agua como de un pozo, otra está recogiendo frutos, acá aparece el arcángel que está cuidando lo que está sucediendo. Hay otros personajes por acá alrededor,
hablando con el ángel, y un dragón aquí patas arriba, como que le acaban de dar un golpe, ¿verdad? Y lo noquearon, parece el dragón patas arriba, acá vencido. Luego, también mencionar que ya para esta época hay un énfasis mayor en el manejo de la perspectiva. Sin embargo, no es todavía la perspectiva lineal que conocemos en la actualidad, esa perspectiva de un punto, 2 puntos, 3 puntos. Esa no existe todavía, sí la observan, pero no la pueden dominar todavía. No hay conocimiento técnico de cómo resolver pues las imágenes tal cual como lo observamos en la realidad. Bueno, esa es pintura sobre tabla. Las llamadas miniaturas son pinturas sobre libros. Acuérdense que miniatura no significa que son pequeños, significa que están pintadas mayormente con minio, con color naranja. Pero el tamaño sí, efectivamente es más pequeño que una pintura en tabla, ¿verdad? Estamos hablando de 60 centímetros, por ejemplo. 50 centímetros, el tamaño de un libro. ¿Qué encontramos ahí? Pues la misma temática, la lucha entre el bien y el mal, acá, los soldados cruzados, vean, en contra de estos que tienen apariencia oriental. En este otro lado, la Anunciación, María recibiendo el Espíritu Santo, el arcángel Gabriel diciéndole pues que va a concebir un hijo, todo con mucha decoración y con letra visigótica, escrito en latín. Igual acá, esta es una representación de María en el cielo. Acuérdense que en el Apocalipsis se menciona que dice, el evangelista dice, vio a una mujer con la luna bajo sus pies en el cielo. Entonces, esta imagen de María aparece con una luna bajo los pies, pero la luna las puntas están hacia abajo, es una luna menguante, está al revés. Eso ya se los muestro por acá. Esta que ven aquí abajo. Aquí. Ese segmento justamente es este que ven acá. Y yo he escuchado por ahí quienes no son católicos, cuando están enseñando, hablando de eso, dicen que ponen a una mujer, dicen que tiene un símbolo del demonio bajo sus pies, que es los cuernos, dicen. Pues ni por cerca son cuernos. Estos son las puntas de una luna, de una media luna. Entonces, ¿qué sucede? Que ese símbolo que es medieval, de la media luna, que está hacia abajo, y está hacia abajo porque está iluminada de arriba hacia abajo. Vean, estos rayos, esta aureola o nimbo, en este caso solar, alrededor de María, debería de iluminar entonces la luna puesta al revés, de esta forma, porque la fuente de luz está aquí arriba, la ilumina acá. Pero resulta que en los siguientes siglos, entre el gótico y el renacimiento, van a cambiarle de posición, la van a poner de esta forma, con las puntas hacia arriba, que es lo que vemos, por ejemplo, en la Virgen de Guadalupe, la Guadalupe de cada América, no la de España. Aparece con esta media luna bajo los pies. Eso es un símbolo, o este es un símbolo musulmán. Y que María tenga los pies encima, lo que nos está diciendo es que el cristianismo venció al Islam, porque le ganaron batallas allá en el mar Mediterráneo, cerca de la región donde antiguamente estaba Bizancio, porque esta época están en lucha los otomanos contra los bizantinos, y al final los otomanos son los que van a tomar el control. Pero hay batallas entre los cristianos, y esto pues que la ganan los cristianos. Y en España, acuérdense que los cristianos expulsaron a los musulmanes, ¿verdad? Y recuperaron la tierra de Hispania para el cristianismo. Entonces, esta era una manera de mostrar que habían vencido. Por eso es que algunas advocaciones de María tienen una media luna bajo los pies, que de ninguna forma son cuernos, es una media luna creciente, que es símbolo del Islam, o de los árabes más bien, no del Islam como tal, sino de los árabes. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Dígame, Lady.
Lick, solamente en la parte de donde nos mostró como los tipos libros en miniatura. Fíjese de que se me hace bastante familiar ver eso en unas películas como de niños pequeños, como de Disney, por decirlo así, que al inicio algunas, yo recuerdo cuando estaba chiquita que veía, que al inicio unas tenían como que se abría un libro y se veía algo similar a eso. No sé si pudo tener algo como una inspiración o algo que los hiciera crear como eso al inicio de cada película. Seguramente, sí, seguramente la idea de colocar de esa forma en el inicio de estas historias que vemos en películas es una manera de mostrar, porque esas historias normalmente están ambientadas en la Edad Media, y si no, pues nada más tienen el antecedente ese de la Edad Media. Entonces, es por eso aparecen de esta forma, porque los libros que existían tenían pintura y tenían texto, todos eran así, y elementos decorativos, así como diseño. Entonces, por eso es que se parecen. Quiero ver, Carla dice, pero ¿por qué quisieron cambiar de posición la luna y si no dejarla como la habían representado en el gótico? Porque el símbolo del Islam tiene las puntas de la luna hacia arriba. Bueno, para los árabes en general, es la media luna creciente. Entonces, esa media luna creciente tiene las puntas hacia arriba. Es esta. Por eso lo que hicieron fue cambiarla. Ya no era la idea lógica de que está siendo iluminada de arriba hacia abajo, sino que esto ahora representa mundo árabe. Por eso le dieron vuelta a la imagen. Entonces, en la Edad Media vamos a encontrar estas. De Renacimiento en adelante las encontramos así, con las puntas hacia arriba. Pero es eso, es una manera de mostrarse vencedores frente a otra cultura. Imagínense, para los otros era como casi que como una burla, ¿verdad? El colocarse abajo. Es como que pusieran, bueno, Mahoma no, porque no lo pueden representar, pero algún símbolo islámico, por ejemplo, una mezquita encima de la cruz, como aplastando la cruz. Están diciendo que le ganaron a los otros. Son símbolos de los vencidos, de los vencedores, perdón, denigrando de alguna forma a los vencidos. Bien, no sé si hay alguna pregunta, si no, pues voy a tener acá la grabación.